Hola maestra, este sería mi trabajo acerca sobre el neoliberalismo en México. Mi nombre es Corona Ruiz Jorge Alberto y voy a hablarle acerca de los presidentes de México desde 1982 hasta la actualidad. Para empezar, ¿qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es en influir el desarrollo económico limitando el poder del Estado. Busca el bienestar social a gran escala, pero deriva de una serie de políticas económicas que favorecen el libre mercado. Este comenzó con la ruptura del modelo prevaleciente que duró 3 décadas y era cuando México se sustentaba de la protección del mercado interno mediante las barreras arancelarias, las cuales son los impuestos que deben de pagar en un país los importadores y exportadores en las aduanas por la entrada o salida de las mercancías. Durante este periodo el Estado tuvo una enorme participación al regular e intervenir en la actividad económica. El primer presidente del que voy a hablar es Miguel de la Madrid Hurtado. Su periodo presidencial abarcó desde el 1 de diciembre de 1982 hasta el 30 de noviembre de 1988. En el periodo presidencial de Miguel de la Madrid surgió el modelo de la estrategia neoliberal. Este comenzó con la privatización y venta de empresas. En 1812, cuando México se encontraba en una de sus peores crisis económicas, debido a su predecesor José López Portillo, al malgastar los recursos económicos del país durante 2 sexenios, tuvo consecuencias como la inflación, el aumento de las deudas internacionales, la devaluación de la moneda nacional y el desempleo en aumento, por lo que durante su primer año dio prioridad a la deuda internacional que acumulaba el país, llegando a pagar unos 28.000 millones de dólares, además de inaugurar el programa inmediato para la recuperación económica. Con esto se ajustaron los precios y las tarifas públicas, además de dar prioridad al empleo y la productividad laboral del país. Después de eso, en 1985, un terremoto de 8.1 en la escala de Richter sacudió a la Ciudad de México. Evidentemente, no culpan al gobierno de la Madrid por el terremoto, sino por la mala gestión y los muertos que hubo por la mediocre respuesta que hubo por parte del gobierno sin preocuparse por el pueblo. Un año después dio lugar al Mundial de Fútbol en México, sumando a la crisis económica que hubo durante el periodo de Miguel de la Madrid y el terremoto que había ocurrido un año atrás. Esto fue otro gasto innecesario que siguió perjudicando la economía del país. Al final de su gobierno, cuando se anunciaron las nuevas elecciones por motivos que aún se desconocen, el sistema electoral de cómputo se detuvo, cuando el candidato de izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas, aventajaba a sus rivales del PAN y del PRI. Finalmente el candidato priista fue declarado ganador, aunque el mismo Miguel de la Madrid Hurtado, pocos años antes de su muerte, confesó que en las elecciones donde ganó Salinas de Gortari fue totalmente un fraude y que jamás cayó el sistema informático como se creía anteriormente. El segundo presidente del que voy a hablar es Carlos Salinas de Gortari. Su periodo presidencial fue del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. Uno de los puntos a destacar acerca del sexenio de Salinas es lo económico, ya que logró disminuir la deuda externa de México, que constaba del 63% del PIB en 1982 al 22% en 1994. Además de la privatización de la mayoría de las 1.000 empresas que pertenecían al gobierno, la mayoría de ellas eran inútiles y significaban una enorme carga económica para el país. Así que liberó los recursos de estos para destinarlos a programas sociales y otra parte para pagar la deuda externa. Otro de los grandes cambios que hubo durante su sexenio fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1992, con lo que México, dado las reformas y el reconocimiento internacional, se pensó que por fin México sería un país del primer mundo. Aunque durante el gobierno de Salinas hubo muchos fraudes, por ejemplo en Guanajuato y Michoacán manipulando las elecciones, por lo que el PRI ganó en muchos estados debido a los fraudes. Otro acontecimiento que ocurrió en su último año de gobierno fue la aparición del EZLN,
mejor conocido como Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Su objetivo era el derrocamiento del presidente Gortari, el establecimiento de una democracia, defender el idioma, organización política y derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas. Y la respuesta de Salinas fue que el día 12 de enero de 1994 ordena un alto fuego unilateral del ejército en Chiapas como primer paso para iniciar el diálogo, y envía a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión su propuesta de la ley Amnistía General. Otra de las tragedias que hubo durante su gobierno fue en la etapa final de su sexenio. Fue el asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, y poco tiempo después otro asesinato político fue el de José Francisco Ruiz Massieu en el año final. Ahora voy a hablar de Ernesto Zedillo Ponce de León. Su periodo presidencial fue del 1 de diciembre de 1994 al 30 de noviembre del 2000. Ernesto Zedillo fue el último presidente del PRI que hubo durante 71 años consecutivos. Durante su sexenio enfrentó una de las peores crisis económicas que hubo durante toda la historia de México. Esta comenzó semanas después de asumir el cargo como presidente de México. Se dio por la falta de reservas internacionales, causando la devaluación del peso. Para poder afrontar la crisis económica tan grande, fue por medio de préstamos hechos por los Estados Unidos en México, por un total de 50,000 millones de dólares. Con esto logró que a lo largo de sus sexenios se recuperaran los empleos y una buena administración de la economía mexicana. Para poder pagar el préstamo a los Estados Unidos, los ingresos que se generaban eran los petroleros, los cuales fueron dirigidos a aunque los bancos mexicanos estaban bastante mal debido a que comenzaban a recuperarse y había falta de pago por parte de los acreedores, por lo que su gobierno los rescató mediante el FOBAPROA, con el fin de garantizar los depósitos de los ahorradores. Ahora el aumento de las exportaciones hizo que México comenzara a recuperarse lentamente, por lo que para 1999 en México la economía había subido un 7%, aunque durante toda la crisis económica los secuestros y crímenes aumentaron en las grandes ciudades, incluyendo el narcotráfico. Otros dos acontecimientos trágicos que ocurrieron a finales de su sexenio fueron las matanzas de indígenas zapatistas en Chiapas por un grupo rival que supuestamente estaba ligado al PRI, y el otro acontecimiento fue la masacre de campesinos en Guerrero por parte del mismo cuerpo policial. Para el final de su sexenio dio total autonomía al Instituto Federal Electoral, por lo que por medio de la televisión, al terminar el conteo de los votos, felicitó al candidato del PAN, Vicente Fox, aunque todo su partido lo tachó de traidor, así poniendo final a los 61 años interrumpidos de la gobernación del PRI. El siguiente presidente es Vicente Fox Quesada. Su periodo presidencial fue del 1 de diciembre del 2000 al 30 de noviembre de 2006. Vicente Fox entró a la presidencia con índices de popularidad muy altos, ganando con el más del 42% de los votos. Una de las hazañas que más reconocen a este presidente fue el por fin sacar al PRI de los Pinos. Una de las primeras cosas que quiso hacer Fox durante su gobierno fue resolver el problema de EZLN. Él afirmaba que podría resolverse el problema con buena voluntad en 15 minutos, aunque el voluntarismo foxista fue rechazado por la intransigencia, por lo que las reformas constitucionales en materia indígena no consiguieron contentar a los rebeldes y recibió muchas críticas por afectar el principio de igualdad entre ciudadanos e indígenas, por lo que no pudo resolver el problema de EZLN. Poco después, Fox anunció que mandaría al Consejo una propuesta de reforma fiscal que incrementaría de forma elevada la recaudación, excluyendo el impuesto de las medicinas y alimentos. Evidentemente fue rechazada, y la miscelánea que fue aprobada en su lugar dejó a México en uno de los puestos más bajos en la recaudación del mundo, así como sus principales iniciativas, las cuales eran las reformas estructurales en materia política, energética y laboral. Igualmente fueron rechazadas. Aunque Fox también tuvo bastante falta de liderazgo debido al conflicto del aeropuerto de Texcoco y San Salvador Atenco. Este proyecto surgió para bajar la congestión de gente que había en el aeropuerto de la Ciudad de México,
pero debido a las revueltas de la gente que comenzaron a hacerse violentas, hizo que el presidente se retractara de su decisión. A pesar de esto, durante el sexenio de Fox se mantuvo la economía que hubo desde el sexenio pasado. La inflación estaba controlada, así como la alta inversión extranjera y el crecimiento del turismo. Y de sus últimos proyectos de su sexenio fue la fundación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado para investigar los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos por gobiernos antecesores. Ahora Felipe de Calderón Hinojosa. Su periodo presidencial abarca desde el 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012. En las elecciones de 2006 se postuló como candidato del PAN. Después de una campaña acalorada y un proceso electoral controvertido, los resultados oficiales del Instituto Federal Electoral le dieron a Calderón una pequeña ventaja, menos del 1% total de votos, por encima del candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador. Mientras solo López Obrador y el PRD cuestionaron los resultados y pidieron un recuento completo de los votos, la victoria de Calderón se confirmó meses después, el 5 de septiembre de 2006. Su sexenio estuvo marcado por la guerra contra el narcotráfico, la cual comenzó casi inmediatamente que asumió el cargo como presidente. Calderón aprobó la Operación Michoacán. Este fue el primer despliegue a gran escala de tropas federales contra los carteles de la droga. Al final de su administración, el número oficial de muertes relacionadas con la guerra contra las drogas fue al menos de 60,000 personas. Aunque durante su sexenio también hubo cosas de interés para el país, por ejemplo, la reforma política en 2006 al IFE, además de la rápida respuesta del gobierno ante el brote de influenza H1N1 en 2009, así como el blindaje de la economía frente a la recesión global de 2008 y como última la implementación del Seguro Popular en 2012. Otro de los conflictos que enfrentó durante su sexenio fueron dos conflictos laborales, el que surgió de la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro en 2009, en el cual 38,000 empleados negaron su liquidación y organizaron movilizaciones manifestando sus quejas, mientras que el otro surgió de la Compañía Mexicana de Aviación en 2010, cuando el gobierno negó a rescatar la compañía de la quiebra, como pedían sus empleados. Al terminar su periodo presidencial, Calderón dejó a México con una buena estabilidad económica, además recuperado de la crisis global, también que gozaba de la inflación más baja en la historia del país, así como un récord de reservas internacionales, aunque también dejó una guerra contra el crimen, así como mucha población en la pobreza y una deuda internacional que se elevó más del doble de la recibida. Y debido al desencanto de la población tras dos gobiernos del PAN, favoreció que las elecciones del 2012 volviera a ganar un candidato del PRI. El siguiente presidente es Enrique Peña Nieto. Su periodo presidencial empieza el 1 de diciembre de 2012 y termina el 30 de noviembre de 2018. Una de las primeras acciones que tuvo Enrique Peña Nieto al tomar la presidencia fue la firma del Acuerdo Pacto por México. Reunido con representantes de otros partidos, este consistía en aprobar el Congreso reformas estructurales a la Constitución para impulsar el crecimiento del país, potenciando a Pemex, siendo la principal fuente de ingresos mexicanos. Otro de los proyectos en los que Peña trabajó fue reformar el plan de reconstruir un aeropuerto para la Ciudad de México, el que se construyó con financiamiento gubernamental y privado. El proyecto comenzó a llevarse a cabo, pero con la llegada de una nueva administración federal se detuvo dicha construcción. Una de las tragedias que sacudieron el sexenio de Enrique Peña Nieto en 2014 fue el incidente de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Aunque este caso sí tuvo resolución judicial, no convenció a los familiares de las víctimas, por lo que se manifestaron quejándose de la inseguridad e ineficiencia del gobierno de Peña Nieto. Otro acontecimiento importante del gobierno de Peña fue la construcción del tren interurbano México-Querétaro, aunque esta obra fue cancelada debido a un conflicto de intereses en la licitación debido a que el presidente poseía una propiedad de $7 millones construida por la misma empresa que construía el tren interurbano. Cerca del final de su sexenio, Enrique Peña Nieto comenzó con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América Latina, ahora con Donald Trump en la Casa Blanca, por lo que se comenzó a mejorar la economía del país.
Aunque no todo lo que prometió al inicio de su sexenio fue como se pensó, con el paso de las reformas energéticas aprobadas y que la gasolina pasó de costar 11.36 hasta los 20.99 pesos mexicanos por litro, en caso del dólar pasó de 11.96 a 18.89 pesos, tal por lo que fue criticado y volvió a perder la confianza en los partidarios del PRI por parte del pueblo. Ahora el último presidente es Andrés Manuel López Obrador. Su periodo presidencial empezó el 1 de diciembre de 2018 y continúa en la actualidad. Uno de los aspectos importantes del gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador son sus políticas gubernamentales, las cuales son combate contra la corrupción, generación de un estado de bienestar y la pacificación del país. Todas propuestas al inicio de su gobierno. Otra de las cosas que Andrés Manuel hizo poco después de su gobierno fue quitar a los guardias presidenciales juntándolos en un cuerpo policíaco llamado Guardia Nacional. Y ahora brinda seguridad a todos los mexicanos. Y el acotamiento del fuero del presidente de la República, el reconocimiento constitucional a los pueblos afroamericanos y el que establece el carácter vinculatorio de la consulta popular y la revocación del mandato. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Hasta luego.